Muchísimas gracias a Matías Morales desde los Estados Unidos. Nosotros cambiamos el ángulo de la información, abordamos el tema de los créditos UBA de la mano de Rosalía Constantino. Rosalía. Hola Iván, así es. El Banco Central emitió anoche una resolución informando finalmente qué va a hacer este gobierno para los tenedores de las cuotas UBA, los créditos hipotecarios UBA. ¿Qué resolvió? Recordemos, estaba congelada la cuota desde agosto 2019 hasta enero de este año que había prorrogado el presidente Alberto Fernández. Bueno, esos meses desde agosto a enero, según este gobierno, implica un 26% de incremento. ¿Cómo se va a pagar? Bueno, el Banco Central resolvió que los tenedores de estos créditos, estos deudores, tienen que pagar ese ajuste del 26% que debería aplicarse en febrero. Pero no se va a pagar en febrero el 26% total. Se va a pagar en febrero un 6%, ¿sí? Ese ajuste del 26% será prorrativo, se va a pagar de forma prorrativa durante 12 meses, de febrero de 2020 hasta febrero de 2021. Ese ajuste por el congelamiento de las cuotas que implementó el expresidente Mauricio Macri tras la derrota en las PASO. Además, atención con esto, va a seguir vigente el ajuste mensual por inflación, ¿sí? Entonces, a ese 6% inicial de febrero se le va a aplicar además el ajuste por inflación que estuvo congelado, y de acá al próximo febrero de 2021, recordemos, se va a ir prorrateando este 26%. También, ¿cuánto gastó el Estado por congelar la cuota UBA? Le pagó por intereses a los bancos 200 millones de pesos, según datos de los bancos, ¿sí? El Estado se hizo cargo con intereses de 200 millones de pesos. Le salió al Estado Nacional el congelamiento de las cuotas UBA. O sea que los bancos recibieron eso de intereses y encima ahora van a recibir el ajuste prorrateado, que para el gobierno se trata de un esfuerzo compartido, porque quiere decir que como lo van a pagar ese 26% a lo largo de un año, no ya en febrero, los bancos todo este año van a estar haciendo frente de 1.400 millones de pesos, por eso hablan de un esfuerzo compartido. Veamos, otra resolución importante de anoche del Banco Central, interesante para analizar, que la cuota, en este contexto de aceleramiento de la inflación y desbandada de la suba de precios, la cuota no puede pasar el 35% de los ingresos familiares. Entonces, cuando eso ocurra, en los casos que eso ocurra, el banco con el que el cliente sacó el crédito hipotecario UBA va a tener que definir junto con el deudor qué esquema hacer para que la cuota no supere el 35% de los ingresos familiares. Lo más probable, y lo que se habla, es que se extienda el plazo de los créditos UBA, ¿sí? Es muy importante aclarar, bueno, lo hablamos siempre, la gran estafa de los créditos UBA. ¿Por qué? Porque se ajusta la cuota por inflación y el capital por inflación. Entonces, en estos 2 años, la gran mayoría de los tenedores de esta cuota, son 105.000 los que sacaron créditos UBA, 105.000 argentinos. La gran mayoría se le duplicó en 2 años, se le duplicó lo que estaban pagando de cuota y el capital. Se duplicó el capital, no lo están cancelando, por eso se hace eterno, porque se extiende el plazo para pagarlo, entonces nunca sabes cuándo vas a terminar de pagarlo, porque como hay una inflación tan alta de precios, ocurre esto. Sí, hay dos cuestiones también que me parecen importantes tener en cuenta, ¿no? Por supuesto hay que darle una solución a la gente que sacó los créditos UBA, que en el contrato, digamos, por lo que está diciendo Rosalía, que lo cuenta y con muchísima precisión, estaba esto, que se ajustaban por inflación, en un país que tiene desde hace no sé qué cantidad de millones de años una inflación altísima. El 73% de estos créditos, también para cuando se dice que los paguen los bancos, son bancos públicos. El 73%, tal cual. Exacto, no son bancos privados. Entonces, digo, que se le dé una solución, que se le dé un plan de pago, como se le da a la gente que no puede costear, pero no veo muchísimo más, porque vos firmaste un contrato donde todo esto estaba previamente estipulado. Naturalmente lo que dicen los hipotecados es cierto, dicen, bueno, nosotros nos dijeron que la inflación iba a bajar. Bueno, está bien. Recordá, Iván, que esto ocurrió en 2017, el lanzamiento de los créditos UBA, cuando la inflación ese año cerró en 24%. Fue el único año del gobierno de Mauricio Macri que la suba de precios tendió a descender. Pero luego tuvimos la debacle, la crisis financiera, la corrida cambiaria de 2018 y la desbandada
de los precios. Hay otro dato interesante. Le debitan automáticamente a los que tienen el crédito, se lo debitan automáticamente de su cuenta. Esto hace que seguramente los hipotecados tengan que mermar su calidad de vida, que dejar de pagar, no sé, expensas, algún impuesto, etcétera. Pero en lo que tiene que ver directamente con el pago del crédito, no surge un problema enorme. ¿Qué quiero decir? El 0.6% ha dejado de pagar. Insisto, porque lo debitan automáticamente, claro, y porque deben dejar de pagar muchísimas otras cosas, pero en el esquema este que 105.000 argentinos y argentinas han creído, no surge este problema que como bien dice Rosalía, existe, motivo por el cual se ha duplicado el capital y las cuotas. Claro, los tenedores UBA, los tenedores de estos créditos, lo que reclamaban fundamentalmente, ellos están muy en contra de esta resolución del gobierno de Alberto Fernández, es justamente que se congele el capital, que el capital no se siga ajustando por inflación. La cuota, sí, bueno, era lo que reclamaban, finalmente va a seguir el mismo esquema. Y hablando justamente de cuánto tienen que abonar, Iván, y acá les traje un ejemplo para un crédito de 120.000 UVA, se sacó hasta el 95.000 deudores sacaron créditos de hasta 120.000 UVA, del total de los 105.000. Un ejemplo de la cuota, por ejemplo, actualmente es de 24.300 pesos, esta cuota congelada desde marzo. Con el 26% de incremento que hubiera debido que pagarse desde ahora, desde febrero, se hubiera ido la cuota 30.700 pesos, más el ajuste mensual por inflación. Pero como se va a prorratear durante un año y a partir de febrero tenemos un ajuste del 6, la cuota va a ser de 25.700 pesos. Un ejemplo para que tengamos magnitud de cuánto se está pagando por mes y cuánto van a tener que pagar los tenedores de los créditos UVA. Sí es cierto que, y gracias Rosalía, extraordinario el informe, que en las promesas de campaña los candidatos se van muy lejos, ¿no? Había un slide del Frente de Todos que decía algo así como: le vamos a resolver el problema a los que fueron estafados por UVA. Bueno, tengamos a bien plantear dos cosas. No se cumple esa promesa del Frente de Todos a rajatabla porque el problema se palía, se trata de achicarles complejidades, pero no se resuelve la cuestión de fondo. Esto dicho naturalmente por las familias. Y que estafa, qué sé yo no sé si llamarle estafa a algo que está en un contrato y vos lo firmás. La estafa puede haber sido electoral, desde el punto de vista político, que el expresidente dijo que la inflación en el cuarto año iba a ser de un dígito y terminó siendo del 55%. Pero eso se arregla con el voto, no con la ciudadanía haciéndose cargo de este tipo de dificultades. Digo la ciudadanía porque el 73% son bancos públicos, no son bancos privados. Tampoco esto es algo que absorbe de alguna manera el sector privado del sistema financiero. Digo, me parece muy complejo. Hoy se generó también en redes sociales como si hubiera un enfrentamiento entre nosotros, los inquilinos perpetuos, y los que han sacado los créditos UVA. Parece que tampoco, ¿no? Porque es gente que ha creído en esta política que impulsó el Banco Central en la administración de Federico Adolfo Sturzenegger, y continuaron las siguientes, y tampoco tienen que ser destinatarios de ninguna agresión ni nada parecido. Bueno, hay que seguir discutiendo esto. Evidentemente la solución, por lo menos coyuntural, que encontró el gobierno de Alberto Fernández fue esta que contaba recién nuestra compañera Rosalía Constantino.